Cándido Herrero definía el derecho penal como el conjunto de normas jurídicas establecidas por el Estado que definen las conductas delictivas, las penas o medidas de seguridad que hay que aplicar a sus infractores. De esta definición podemos extraer 5 aspectos muy importantes que estaremos viendo a lo largo de este curso de Derecho Penal. Estos son normas jurídicas, Estado, conducta delictiva, pena o medida de seguridad e infractor. Sin embargo, a pesar de que esta definición aborda todos estos aspectos muy importantes del derecho penal, se olvida y pasa por alto una cualidad muy importante, y es el papel que desempeña el derecho penal al regular la facultad punitiva del Estado. Para poder comprender la relación que existe entre el derecho penal y la facultad punitiva del Estado, el propio Estado, tenemos que remontarnos inclusive desde el propio origen de la creación del Estado y el derecho. Los seres humanos somos por naturaleza seres sociales, que en cierta etapa de nuestra evolución nos dimos cuenta de que el ser humano que se mantiene en cierto grupo o que viven en grupos tenían más posibilidades de sobrevivir ante otro ser humano que vivía por sí solo. De esta necesidad evolutiva por sobrevivir en una época caótica, nace la necesidad entonces de vivir en sociedad. Sin embargo, el ser humano nunca dejó de ser un ser individual, y por lo tanto esto implicaba que muchas veces dos miembros de una misma sociedad podrían tener intereses contrapuestos. Estos intereses contrapuestos en muchas ocasiones, en la mayoría de ocasiones, generaban conflictos entre sí, y esto a su vez amenazaba a la cohesión social porque generaba ciertas divisiones. Y división significaba entonces la desintegración del grupo social, y esta desintegración se traducía en menos probabilidades para sobrevivir. Es por esto que entonces nace la necesidad de crear un sistema o un orden para evitar primeramente conflictos entre los miembros de la sociedad, para generar unas normas de comportamiento que garantizaran dicha cohesión, y al mismo tiempo que esta regulación, al momento en que se dieran inevitablemente estos conflictos, se pudieran resolver de una manera efectiva. En esencia, esa es la función de toda norma, incluyendo la jurídica: garantizar un orden en la sociedad. Ahora bien, si las normas jurídicas se encargan de regular los aspectos más importantes de la sociedad, el derecho penal se encarga de regular los aspectos más violentos de dicha sociedad. Y paradójicamente, para poder regular y resolver estos conflictos violentos, el Estado a su vez utiliza violencia, porque en este tipo de casos los castigos que se utilizan llegan a vulnerar derechos fundamentales como son la privación de la libertad, e inclusive en algunas legislaciones llega hasta el punto de privar de la vida como castigo. Sin embargo, a diferencia de la violencia que se puede dar entre dos sujetos individuales de un mismo grupo social, la violencia que ejerce, esta violencia institucionalizada, por decirlo así, que ejerce el Estado en contra de un individuo que está castigando, no tiene ningún fin subjetivo o de venganza personal, sino que lo que persigue es el interés superior del orden social. Por eso, esta violencia que ejerce el Estado en contra de sus ciudadanos para sancionarlo se encuentra legitimada. A esta legitimación que tiene el Estado para castigar se le conoce como ius puniendi. Este es un término que ustedes en el ejercicio de esta especialidad del derecho penal van a estar escuchando constantemente, porque la relación que existe entre el ius puniendi y el derecho penal es muy íntima. Ius puniendi se traduce o significa la facultad o el derecho que tiene el Estado para poder sancionar. Sin embargo, si hacemos un análisis detenido de esta circunstancia, podemos ver de que en el proceso penal existe una relación muy desproporcional entre el individuo que va a ser castigado y todo el poder desmedido que tiene, digamos, el ius puniendi, o que tiene el Estado para poder
perseguir los delitos. Esta desproporcionalidad que existe entre el jus puniendi y, digamos, el procesado, se ve con la necesidad de ser regulada. Ahí es donde entra en juego lo que es el derecho penal. Zaffaroni lo explicaba de una manera muy sencilla, muy práctica, con el ejemplo de un río y de una represa, en donde nos establecía de que en esta analogía la fuerza desmedida y el caudal de ese río representaría lo que es el poder estatal, el jus puniendi, la facultad punitiva que tiene el Estado para castigar, y la represa vendrían a representar lo que son las normas jurídicas, el derecho, en este caso el derecho penal, y por lo tanto la función que éste ejerce es una función de contención de toda esa fuerza desmedida. Sin embargo, para que ésta pueda ser efectiva, tiene que dejar pasar por ciertas compuertas parte de ese poder desmedido. ¿Por qué? Porque si nos imaginásemos una represa que no deja pasar bajo ninguna circunstancia ese gran caudal de ese río, inevitablemente este se terminaría desbordando y pues no cumpliría ninguna función, no sería efectiva. Por eso es que la represa utiliza ciertas compuertas en donde deja pasar el caudal del río para que éste no se desborde. Estas compuertas son, digamos, los delitos, las sanciones que establece la norma penal en sus leyes para dejar pasar la función punitiva del Estado. Cuando se deja pasar por esta compuerta el poder punitivo del Estado, de la misma manera se está regulando. Si nos vamos a las normas jurídicas y ponemos como ejemplo el tipo penal de homicidio, la norma penal básicamente lo que le está diciendo al poder punitivo del Estado está bien. En este tipo de casos en donde un ciudadano prive de la vida a otro, que es bastante grave, voy a dejar que utilices tu facultad punitiva, tu facultad de castigar. Sin embargo, solo voy a dejar de que utilices esta facultad en este supuesto en específico. Y no solamente en esta circunstancia en específico, sino también el rango de pena va, por ejemplo, en algunas legislaciones, de 10 a 15 años de prisión. Tu límite es 15 años de prisión. En todo caso, si hay alguna atenuante, hay alguna eximente incompleta, que eso es materia de otra clase, inclusive podría bajarse la pena de 10 años hasta la mitad o hasta la cuarta parte. Pero existen principios limitadores de ese jus puniendi, como el principio de legalidad, que no permite de que el Estado jamás imponga penas más allá de las que están expresamente establecidas en la ley. Ya en este punto nos encontramos entonces con definiciones como la que daba Luis Jiménez de Azúa, que definía el derecho penal como el conjunto de normas y disposiciones jurídicas que regulan el ejercicio del poder sancionador y preventivo del Estado. Y este aspecto que acabamos de explicar y definir en esta clase es importante de que como litigantes lo tengan presente en todo momento. Porque a diferencia de lo que muchas personas piensan o de lo que muchos colegas piensan, en el derecho penal las partes no son dos personas naturales comunes y corrientes. Si bien hay una víctima en todos los delitos, en muchos de estos, en la mayoría podría decir, el Estado relega inclusive el papel de la víctima y llega a ser más que un mero espectador. Entonces el Estado se llega a considerar a sí mismo como la víctima del delito, porque estas conductas delictivas lo que amenazan es el orden social, y como el orden social es la base del funcionamiento y de la permanencia del propio Estado, este siempre va a hacer todo lo que esté a su alcance para poder castigar esos delitos. Por eso es que el derecho penal le brinda a los litigantes las armas necesarias para poder compensar esa desproporcionalidad de la que hablábamos al principio, en donde mirábamos un poder desmedido por parte del Estado. Entonces, los códigos penales, los códigos procesales penales y la Constitución política brindan ciertos principios que le dan las garantías mínimas al procesado para enfrentarse ante esa gran maquinaria, dejándolo, o el objetivo, al menos teóricamente, es de que ambos queden en un mismo nivel. Por eso es que existen principios como el de legalidad, del que hablamos hace poco,
principios de presunción de inocencia, el principio de proporcionalidad, inclusive el principio de la última ratio penal y demás que estaremos estudiando a lo largo del desarrollo de este curso. De esta manera, pues finaliza esta primera clase. Espero que les haya gustado, le den like, suscribir, pasen al siguiente video, que en la clase número 2 vamos a estar hablando de lo que es la norma penal como tal.